Dios les guarde. Estamos en este momento transmitiendo en vivo, en directo, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Esta noche, si Dios nos lo permite, vamos a entrar a analizar un tema espectacular, un tema especial, el cual es necesario que todo creyente, que todo cristiano lo revise, y es si realmente soy o no soy cristiano. Ese va a ser el tema para esta noche, Dios mediante, si el Señor nos lo permite, para que analicemos a través de las Sagradas Escrituras eh, cómo está mi vida realmente. Si en este momento llegara el Señor Jesucristo a la tierra, eh, nos iríamos con Él a las bodas del Cordero o no nos iríamos con Él a las bodas del Cordero. Si realmente en este momento nuestra vida fuera llamada a cuentas por el Altísimo, ¿qué pasaría con nosotros? Si realmente pasaríamos al cielo, como se dice comúnmente, o entraríamos a una condenación eterna. Entonces es necesario, es imperante que todo cristiano se autoanalice a sí mismo a través de la bendita palabra de Dios y revise su vida cómo está. Si es una vida acorde a la palabra o no es una vida acorde a la palabra. Porque la mayoría de creyentes para estos tiempos y estas épocas están viviendo su vida como si nada pasara. Y todo el mundo en las iglesias o los amigos o en el Facebook encontramos que todo el mundo dice ser cristiano. Pero ser cristiano, mi amado hermano, va más allá de expresarlo y decirlo. Para realmente corroborar si yo soy cristiano, no basta con ir a una congregación, no basta con estar en reuniones, no basta con tener un pastor, no basta con adorar, no basta con cantar, no basta simplemente con portar una Biblia, no basta con asistir a las reuniones de la iglesia, porque ser cristiano trae una connotación muy grande y muy fuerte, y es simplemente ni siquiera es ser seguidor de Cristo, sino es tener la esencia del Hijo de Dios conmigo. Entonces, esta noche, mis amados hermanos, yo les voy a invitar a que juntos vayamos a la palabra de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo mandó escudriñar las Escrituras. Y al escudriñar las Escrituras tenemos que observar y tenemos que ver nuestra vida a través de ellas. Realmente, el mejor espejo que hay para uno observarse, para saber si soy cristiano o no soy cristiano, es la bendita palabra del Señor. Entonces yo les invito, mis amados hermanos, que vayamos conmigo juntamente a abrir la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4. Les voy a invitar que me acompañen porque es necesario que realmente todo aquel que diga amar a Cristo, todo aquel que se diga ser hijo de Dios, debe entrar en la palabra, debe entrar en esos ríos de agua viva para que su vida realmente sea acoplada a la vida del Señor Jesucristo, a la vida del Padre Celestial y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces la invitación en esta noche, mi amado hermano, es que tome su Biblia conmigo juntamente y vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 4 del verso 17 al verso 32, si el Señor nos lo permite en esta noche, donde vamos a analizar y te hago una pregunta. ¿Eres cristiano? Hace unos años atrás, estoy hablando unos 6 años más o menos, me encontraba en Lima, Perú, en un recorrido que hice por el Perú, llevando la bendita palabra del Señor, y me invitaron a una iglesia, y en medio de la predicación hice esta pregunta: ¿cuántos aquí son cristianos? Toda la iglesia levantó la mano y dijo: amén, gloria a Dios, todos son cristianos. Pero entonces entramos a analizar la escritura y le dije: vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, si realmente somos cristianos o no somos cristianos. Porque no basta con decirlo, no basta con estar diciéndole a todo el mundo: oh, yo soy cristiano. No basta con mostrarse como cristiano si tú no tienes la esencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Íbamos en el transcurso de la predicación, de la enseñanza, y cuando volví a preguntar cuántos realmente son cristianos, el amén fue disminuyendo. Cuando terminamos al final del análisis de la palabra de Dios, ya nadie respondió que era cristiano. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo a través de las Sagradas Escrituras, si soy o no soy verdaderamente un seguidor
o un amante de Cristo o un hijo de Dios. Vamos a orar, les pido en este momento que me acompañen todos unánimes en oración, unos segunditos, para hacer algo muy importante, y es pedir la guía del Santo Espíritu de Dios, para que Él nos guíe a través de la palabra y no sea un hombre transmitiendo palabras. Porque a ninguno, ni a mí me interesa escuchar palabras de hombres. A nosotros nos interesa es escuchar la voz del cielo, esa voz que nos trae las palabras de vida eterna y nos llevan a la salvación a través de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Acompáñenme, amado hermano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, nos rendimos ante ti en este momento, Señor, en adoración, con un solo propósito, y es como hijos tuyos, pedir tu guía, tu enseñanza, tus palabras. Queremos oír tu palabra en este momento, queremos oír esa voz que proviene del cielo, para que nos instruya, para que nos corrija, para que nos redarguya, para que nos enseñe realmente a conducirnos por el camino verdadero, el cual es Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, toma el control en este momento de tu palabra, de esta transmisión, Señor, y guíanos a través de ella para edificarnos como iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Libro de Efesios capítulo 4, y el tema de hoy es: voy a mirar a través de las Sagradas Escrituras si soy cristiano realmente o no soy cristiano. Amén. Vamos, porque es un lindo tema. Capítulo 4 del libro de Efesios, verso 17, y tiene un título con una connotación tremenda, y hay que analizarlo. Acuérdense que Jesucristo no mandó leer las Escrituras, Él mandó escudriñarlas, escarbar para encontrar los secretos que en ella hay para ti y para mí como seres humanos. Dice el título: la nueva vida en Cristo. Y la palabra nueva trae una connotación de que todo es nuevo, valga la redundancia. O sea, si tengo una nueva vida en Cristo, es nuevo. No puedo seguir siendo la misma persona. Pero resulta que hay muchas personas que van a las congregaciones y llevan años reunidos en las congregaciones, y aún hasta líderes de las congregaciones que tienen una doble vida. Sí, en los altares y en las iglesias normalmente todos, y me voy a incluir, vamos y nos presentamos con una mascarilla y una careta de santidad. Pero realmente, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu diario caminar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo? ¿Tienes la misma identidad que tienes en la iglesia, en la congregación? Tu pastor o amado siervo o amado líder de una congregación, así como te muestras en el altar, eres en tu casa, con tus amigos, o solamente muestras santidad en el lugar de reunión. Entonces analicemos que si estamos en Cristo, todo es nuevo, y nuevo es nuevo. No hay pie para algo que sea del pasado. Y miren lo que dice el verso 17, dice, y está hablando el apóstol Pablo, dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Escuche, cuando él dice los otros gentiles, él se está incluyendo como gentil, porque la verdad es que la iglesia de Cristo ha sido extractada de entre los gentiles. Ha sido extractada de los gentiles. Recuerden esa bella porción por edad que dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Dice así: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Escuche lo que dice: vanidad de su mente. Aquí hay una palabra tremenda y una connotación muy fuerte, y habla de la vanidad de su mente. O sea, una cosa es la vanidad del comportamiento y otra cosa la vanidad de la mente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué habla de la mente? Porque en la mente es donde se guardan los pensamientos, las decisiones, ¿sí? Fíjese que hay algo muy real y concreto, mi amado hermano, que tu manera de pensar va a determinar tu manera de sentir, y tu manera de sentir va a determinar tu manera de actuar. O sea, lo que tú pienses, así te vas a sentir. Si tú piensas que eres un pobre, un miserable, un fracasado, vas a sentir fracaso. Vas a sentir que realmente que no puedes salir adelante ni triunfar, y vas a actuar como un pobre, como una persona que no tiene de verdad visión para la vida, y no vas a triunfar. Pero en el momento en que esa vanidad mental viciosa
cambia, que empieza a cambiar el sistema de pensamiento en ti, vas a sentir distinto y vas a actuar de otra manera. Por eso vemos personas proactivas y diligentes y personas negligentes que van al fracaso y otras que sí progresan y triunfan sin importar las circunstancias. Entonces, hay que cambiar esa vanidad de mente. O sea, en pocas palabras, más claro y más específico, tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamiento. Si yo entro al cristianismo o entro al evangelio de Cristo, no puedo seguir siendo la misma persona que era antes y menos seguir pensando como pensaba antes. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios entra en mí. Entonces su ADN y su esencia debe permanecer en mí. ¿Y cómo permanece en mí? Cuando mi sistema de pensamiento cambia al de los demás gentiles. Y la única forma que el sistema de pensamiento cambie y tengamos el pensamiento de Dios que es de bendición es a través de la bendita palabra de Dios. O sea, cambiando la información que tengo en mi mente. Es increíble. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y fíjese, mi amado hermano, y analícelo usted mismo en su propia vida. ¿Cómo está su entendimiento? ¿Cómo está su sistema de pensamiento? ¿Usted tiene su entendimiento entenebrecido? ¿Sabe qué es entenebrecido? Que no está ni abierto ni cerrado. Que se le dificulta a usted asimilar las verdades de Dios. Y fíjese que la mayoría de los que se dicen ser cristianos en esta época y en estos tiempos tienen el entendimiento entenebrecido. Y es fácil notarlo. Me dicen muchos, pastor, pero ¿cómo se nota? Muy sencillo. Porque usted, mi amado hermano, su entendimiento no está alineado con el pensamiento de Dios y de su palabra, sino está alineado al sistema teológico que es un pensamiento humano. Aclaro, usted lo que habla son teologías y estudios humanos, no la bendita palabra de Dios. Usted o la persona que tiene el entendimiento entenebrecido repite como loros lo que sus pastores o sus líderes espirituales les han venido enseñando. Por eso chocan con la palabra de Dios, porque saben algo de verdad, pero está leudada. O sea, una mezcla de la palabra de Dios con pensamientos humanos que se llaman teologías. Por eso es que las personas tienen el entendimiento entenebrecido. Y aunque vean la verdad, no la comprenden porque se guían por el sistema de pensamiento que entró en sus mentes de su líder o su pastor. Por eso es que muchos, mis amados hermanos, no buscan en la Biblia y ya no leen la palabra de Dios, sino viven por las palabras de un ser humano, de un hombre, y resultan siguiendo hombres en vez de seguir el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ve que la palabra no se equivoca? Y el apóstol Pablo no se equivoca. Cuando la persona no tiene el pensamiento de Dios porque no lee las Sagradas Escrituras, entonces conoce de Dios a medias y solo teologías, solo pensamientos humanos. Usted los detecta fácilmente. Usted está hablando con alguien y lo primero que le dicen, no, mi pastor dijo, no, mi pastor enseñó, no, mi pastor no sé qué, no, mi profeta dice. Pero nunca dicen, la palabra de Dios dice así. ¿Ven la diferencia tan tremenda? Cuando la persona no tiene el conocimiento de la palabra, se escuda en una enseñanza teológica humana, la cual la va a llevar a la perdición, porque las teologías chocan contra la palabra de Dios. Lo carnal choca con lo espiritual. Por eso usted, mi amado hermano, mi amado líder, cuando usted está hablando las verdades de Dios, usted encuentra hermanos con los cuales usted choca y hay confrontaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen el entendimiento entenebrecido y tienen esa ignorancia de las cosas de Dios y de la vida de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿sí? Solo repiten, vuelvo y le digo, lo que escuchan de sus altares. Defienden teologías, pero nunca
se atreven a confrontar sus teologías con la palabra de Dios porque no les interesa. Entonces resultan siguiendo no a Cristo, sino a hombres. Tremendo. Dice la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es increíble. Es increíble cómo uno encuentra hasta líderes donde uno les está mostrando a través de las Sagradas Escrituras la verdad que está en ella escrita. Y siguen confrontando. No puede ser, no sé qué, sí sé cuándo, y se sostienen ahí. Y hay muchos líderes en estos tiempos que no enseñan la verdad de Dios por temor a que las ovejas se le vayan y las iglesias se le desocupen. Entonces, lo que hacen es meter una información leudada, como hablaron los apóstoles y habló el Señor Jesucristo, para acaparar la audiencia y mantener la gente en las congregaciones. Y se apoyan ahora en shows y espectáculos. Por eso tú encuentras ahora iglesias cristianas con luces, parecen discotecas, con chorros de humo, aún personas que ya ni siquiera danzan, sino están bailando música súper moderna, haciendo shows y espectáculos, ¿sí? Y ahora tienen la costumbre de que los templos ahora los pintan de negro y ponen lucecitas en el altar para que la audiencia esté pendiente de el show y el espectáculo que están formando al frente. Y si usted lo analiza y si usted es un estudioso de la palabra de Dios, usted va a encontrar que lo que le están hablando es pura metafísica, donde animan a la gente a ser positivos, camuflándolos con la palabra fe, que es muy distinto. ¿Sí? La palabra fe es confiar en Dios y creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo y que nos va a ayudar. Pero el positivismo cristiano te lleva a decir, tú puedes, tú lo haces, en el nombre de Jesús, no sé qué, sí sé cuándo. Y eso es metafísica cristiana. Y muchos están cayendo en eso. Dejan de transmitir la palabra de Dios por volverse motivadores. Personas que con palabras bonitas te levantan el ánimo y te llevan a hacer cosas de las cuales después te arrepientes. Porque Dios no está en el asunto. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿cuándo se sabe que se pierde la sensibilidad? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano, mis amados hermanos? Donde había un sacerdote, donde pasó otra persona y veían a la persona lastimada y herida y pasaban de largo. Así como muchos hoy en día ven hermanos en situaciones complicadas y difíciles y lo único que dicen, yo voy a orar por ti. Dios te va a ayudar, tranquilo, Dios te va a responder, en vez de ayudar al prójimo. Pero si ellos estuvieran en una necesidad tremenda, estarían esperando que alguien de la iglesia les ayudara, les aportara económicamente, yo que sé, de pronto una ofrenda, de pronto un mercado, de pronto ropa que ya no necesitan. Perdieron toda sensibilidad y la iglesia moderna perdió la sensibilidad y la esencia del verdadero evangelio de Jesucristo, que es el amor y la misericordia. Y yo sé que tú y yo conocemos a muchos así. Hasta pastores, Dios mío, que en vez de ir a ayudar al necesitado, lo único que andan es buscando a él cómo diezman, cómo pactan, cómo les dan dinero. Fíjense en esta pandemia tan tremenda, donde muchos estuvimos en cuarentena y encerrados, y muchos aguantando hambre, y las iglesias en vez de ir a ayudarlos y apoyarlos, haciendo acto de presencia, dándoles un mercado, no, antes pidiendo diezmos. Por favor, volvamos al camino, volvamos a la verdad, volvamos a la vida que es Jesucristo, a la esencia del verdadero evangelio del amor y la misericordia que nos enseñó el Señor y sus apóstoles, los verdaderos. Dice la palabra de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Sabe qué es la lascivia, mi hermano? Labios sucios y deshonrosos y deshonestos. Palabras deshonestas. Y por ahí uno se encuentra ciertos hermanos que le dicen, ¡ay, Dios le bendiga a mi hermano! No sé qué, sé cuándo. Y los escucha uno por ahí con tremendas palabrotas y tremendas vulgaridades. ¿Y qué con las hermanas? ¿Qué pasa en las redes sociales donde muchos? Porque muchas varonas o hermanas se han quejado conmigo diciéndome, pastor, mire, es que leí la cabida a fulano de tal que se mostró con ministerio y resultó ahora tentándome y hablándome de sexo y un poco de cosas. Pero predican y se paran en los altares. Eso es increíble.
Ayer hablaba con una preciosa hermana aquí en Colombia que me invitó a su casa. Compartimos una tarde espectacular. Voy a reservarme su nombre por respeto. Y ella me hizo recordar que hace unos años atrás yo me encontraba en la ciudad de Puebla, en México. Estábamos en una campaña. Y estaba yo recibiendo mensajes de la esposa de un pastor de Argentina, una iglesia de más de 2000 personas. Y ella me decía: Pastor Bolívar, es que usted es muy lindo, usted es muy bello, usted es precioso, yo estoy enamorada de usted. Por Dios, yo ni siquiera la conozco personalmente. Y yo le decía: pero ¿por qué hace eso? Usted es la esposa del pastor fulano de tal. Pero allá predica, allá enseña. Después resultó mandándome fotografías desnuda, hasta que tocó cortarla y corregirla, exhortarla fuertemente. Pero predican y enseñan porque no hay ni sensibilidad en sus corazones. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento o su sistema de pensamiento está entenebrecido. Por eso se deleitan en vivir en pecado y hacer caer a otros en pecado con sus conversaciones. Tengan cuidado, mis amadas hermanas y hermanos también, con esas conversaciones, con el famoso flirteo, porque da pie para llegar a una sexualidad ilícita y entrar en pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Falta ver nomás las noticias ahí, hace 2 días en los Estados Unidos. Ya ni me acuerdo del nombre del famoso pastor que estaba en el círculo del presidente de los Estados Unidos. Le tocó renunciar. Adulterio, fornicación, tremendo. Vimos ahora la noticia en Brasil de un pastor de una iglesia, mega iglesia grandísima, donde su esposa y varios de sus hijos, que no eran hijos naturales sino adoptivos, se unieron para asesinarlo por las finanzas y repartirse en la riqueza de los diezmos y las ofrendas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la mayoría realmente no son cristianos. Dicen ser cristianos, pero sus actos y sus palabras fuera del altar son distintos a la esencia del Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Y no vayas a caer tú en ese error, porque tú o la mayoría no leen las Sagradas Escrituras. No leen, no se comunican con Dios directamente. Es increíble. Tenemos que volver al camino angosto, a las sendas antiguas, a través de la bendita palabra de Dios. Verso 20 de Efesios capítulo 4 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el espejo en el cual nos tenemos que mirar. Y la única forma de ser un verdadero siervo de Jesucristo, un verdadero creyente o un verdadero cristiano, es a través de la bendita palabra de Dios. Que esta información que viene del cielo entre en mi mente. Cuando la información o el sistema de pensamiento divino entra en mi mente, mi cuerpo, mi ser empieza a sentir distinto, a sentir que está con el idioma celestial y empieza a actuar correctamente como Dios manda de cada uno de nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y miren lo que dice la escritura en el verso 21. Si en verdad le habéis oído. Entonces viene una pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana que está aquí conectado en esta enseñanza. ¿Tú oyes verdaderamente a Jesucristo o estás oyendo la voz de un ser humano con teologías? Porque la palabra de Dios dista de las teologías. Porque la palabra de Dios es amor, perdón, misericordia, restauración, restitución, vida eterna. Y las teologías son emocionalistas. Toman de la palabra y le meten metafísica y hacen una mezcolanza de un evangelio leudado y se lo lanzan. Y usted simplemente se emociona. ¡Wow! ¡Qué predicación! ¡Uy, salí fortalecido! Pero la realidad de tu vida cuando llegas a tu casa es distinta. Dice la escritura: y habéis sido por él enseñados. Dice el apóstol Pablo. Entonces yo le hago una pregunta, mi hermano.
Tú estás oyendo a Cristo, estás oyendo la verdad de Jesucristo y estás siendo enseñado por la palabra de Dios, o estás siendo enseñado e instruido por un teólogo, por un seminarista, por un hombre que con títulos aquí y allá por doquier prepara una enseñanza entre semana para el fin de semana, de la cual tú sales lleno y contento y feliz. ¡Wow! Que ese pastorazo que yo me gasto. Pero está haciendo efecto en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía. O simplemente te emocionan para después pedir dinero. Va a ser tremendo cuando saquemos a la luz ya la verdad sobre el diezmo. 30 años investigando la verdad sobre el diezmo y estoy sorprendido. Aquí en la Biblia, y la gente no sabe la verdad del diezmo. Dice la Escritura, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces me toca a mí, te toca a ti analizar, juzgar si lo que te están enseñando y lo que te están predicando es conforme a la verdad de Cristo o no es conforme a la verdad de Cristo. Pero tú ni sabes ni entiendes, porque permaneces en un analfabetismo bíblico, porque no sacas las Sagradas Escrituras ni la lees. Y más que ahora en los templos se pone la pantallita con el verso bíblico, ya no lleva nadie la Biblia. Muchos la tienen tecnológica, pero ni siquiera abren su celular para leerla. Y no saben si lo que se les está enseñando es la verdad o no es la verdad. Por eso vemos hoy predicadores por doquier. Y en las redes sociales ni se diga. Usted abre su Facebook y todos los hermanos con título de cristiano están subiendo enseñanzas, predicaciones en vivo. También hacen publicaciones, y cuando uno que sí se ha comido la palabra de Dios por más de 40 años, conociendo la verdad, se da cuenta que están equivocados, porque están transmitiendo solamente pensamientos humanos y no la esencia de Jesucristo que está aquí. Por eso muchos viven llenos de emociones. Y esto se volvió un mercaderismo de la fe tremendo. Ahora todos quieren ser pastores, todos quieren tener iglesia, todos se creen ahora profetas, todos se creen maestros, y no por querer enseñar la palabra de Dios ni transmitirla, sino porque vemos que algunos de los grandes andan en camionetas blindadas, en buenas casas, con buenas fincas, con mansiones y todo eso. Entonces todo el mundo quiere ahora predicar por las prebendas, mas no por enseñar la verdad de Cristo. ¿Por quién está siendo usted enseñado? Dice el apóstol Pablo. ¿Está siendo guiado con la verdad de Cristo o con teologías? Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche, si usted está en Cristo, hubo un pasado en su manera de vivir y hay un presente en su manera de vivir distinto al pasado. Entonces analícese usted mismo, mi hermano, y pregúntese usted mismo allá, si su vida actual es distinta a la manera que tenía de vivir en el pasado o es la misma. ¿Qué tiene usted de su pasado y qué ya no tiene de su pasado? Entonces respóndase, ¿usted está en el proceso del cambio a través de la palabra o en usted no hay cambio? Solamente un título y que cambió ciertos hábitos. Pero ¿cómo es su vida? ¿Conforme al Evangelio de Cristo o conforme a su pasado, pero ahora con un título? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Escuche esto, porque muchos dicen, es que el viejo hombre, es que por ejemplo, antes iba a cine, ya no voy a cine. Eso es lo que dicen los teólogos. Antes jugaba fútbol, ya no juego fútbol. Antes veía novelas, ahora ya no veo novelas. ¿Sí? Algunos dicen que es eso. No, esos son hábitos. Hábitos. El viejo hombre está aquí en el sistema de pensamiento. El nuevo hombre en Cristo está aquí.
Cuando tú empiezas a tener la información de Cristo y del Evangelio de Dios, tu vida cambia completamente, sin esfuerzo alguno. Pero si tú todavía tienes hábitos deshonrosos, malos hábitos que sabes que los tienen, pecados ocultos y cosas gravosas, pero aún así te atreves a hablar de Cristo, es porque en ti todavía predomina el viejo hombre. ¿Y por qué no has podido cambiar esos hábitos? Conozco cristianos que todavía fuman, consumen drogas alucinógenas y hacen cosas deshonrosas porque su sistema de pensamiento no ha cambiado. La información que tiene aquí no es la información correcta, porque no es necesario ni luchar para cambiar esos hábitos. Algunos me dicen, pastor, por favor, ore por mí, que yo quiero dejar el vicio X, Y o Z. Y yo les digo, no basta con orar. Es necesario entrar en la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios para que ella entre en mi mente y me cambie y me transforme. Porque ningún ser humano, por más que ore, podrá transformar a otro. Es el Espíritu Santo, a través de la bendita palabra de Dios, quien hace los cambios. Pero Satanás ha sido inteligente y no permite que la gente lea las Escrituras. Ya no hay tiempo ni para leer las Escrituras. Por eso no cambian. Por eso siguen con el viejo hombre. Y dice a la palabra de Dios, dice, conforme a los deseos engañosos. Fíjese, deseos engañosos. Porque muchos me han dicho a mí, pastor, mire, yo trato de cambiar, yo quiero luchar, yo quiero seguir a Cristo, pero no puedo. Pero no puede, ¿por qué? Porque la información del cielo no está en su sistema de pensamiento. Si conocieran la verdad de Cristo, su sistema de malos hábitos cambia por sí solo. Pero como no entramos en la palabra, entramos en teologías, entonces vivimos emocionados. Se emociona el alma, se emociona el cuerpo, pero aquí estoy siendo engañado, porque la información es errada, errónea. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 24, verso 23, dice, y renovaos, ojo con esto, amados, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escuche lo que dice la Escritura. Es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, nuestro sistema de pensamiento tiene que cambiar. Y vuelvo y lo repito. La única manera en que tu vida cambie es cambiando la información que tienes aquí por la información correcta y verdadera, la cual trajo Jesucristo al mundo entero. Y está en la bendita palabra de Dios, no en las teologías. Por eso su vida no ha cambiado. Porque tú lo único que conoces de la Biblia muchas veces es que tiene 2 testamentos. Pero no conoce la esencia. Por eso a veces encuentra unos hermanos y está hablando con ellos y uno no siente la esencia de Jesucristo en ellos. No conocen la palabra. Hay hermanos que se saben la Biblia al derecho y al revés. Se saben hasta el capítulo, el versículo y hasta el número de la hoja. Pero en ellos no está la esencia del Evangelio. Porque han permitido ser leudados. Han tenido palabra por un lado y teologías por otro, pero le están haciendo más caso a las teologías emocionalistas que a la bendita palabra de Dios. Por eso no pueden ver la gloria de Dios en su vida. Por eso tienen que ir a cumplir ritos y mandamientos humanos. Miren lo que dice la palabra. Y vestíos del nuevo hombre. Cambiar completamente. Pero para que usted se pueda vestir del nuevo hombre, tiene que entrar en la palabra de Dios. Tiene que conocer la vida de Dios. Y mire, hay muchos hermanos y hay muchos hasta predicadores, es tremendo. Conocí un hombre en el Perú que Dios lo confrontó de una manera tan tremenda que el día que lo conocí estaba yo haciendo una predicación en el Facebook y le dije, hermano, deme un segundito, y cuando lo volteé a mirar, por Dios, lo vi sucio, lo vi puerco, lo vi, Dios mío, asqueroso, y le dije, ponga sus manos al frente, y puso su mano al frente y le golpeé sus manos duro y le dije, usted es un sucio, usted es un cochino, usted juega con pornografía y se atreve a pararse en el altar a predicar. Y ese hombre cayó de rodillas llorando porque fue descubierto por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Espero que ya haya cambiado.
Se iba, allá lo llaman locutorios. En Colombia lo llaman cabinas o café internet, como en muchos países. Se iba a los computadores allí, pagaba una hora porque no tenía computadora en su casa y entraba a ver pornografía y videos pornográficos, y después de un tiempo entraba a buscar una predicación del pastor famoso, del fulanito tal, 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 y copiaba la predicación, y por la noche a la iglesia, a predicar en la iglesia. Hombres y mujeres que tienen una doble vida y una doble moral, que tienen una careta de cristianos, una máscara de cristianos, y las iglesias están llenas de ellos. Por eso yo le digo, mi amado hermano, ¿qué pasaría si yo fuera a su casa y le preguntara a su esposa, a sus hijos, a sus primos o a sus vecinos realmente quién es usted y cómo es su vida? Estábamos también en la ciudad del Perú con un pastor amigo y fuimos a visitar a una hermanita de sorpresa a su casa. Nadie nos abrió. Al lado había una señora que estaba ahí, le preguntamos, discúlpeme, la hermana fulanita de tal, su merced sabe de ella. Y se sorprendió cuando le pusimos el adjetivo de hermanita. ¿Cómo así que hermanita? ¿Por qué le dice hermanita? ¿Usted es hermano de ella? Le dije, no, es que somos cristianos y venimos a visitarla, ella es cristiana. ¿Cristiana? ¿Cristiana esa? Si es una maldiciente, la pasa diciendo vulgaridades, se la pasa peleando con los vecinos, se la pasa metiendo trago a diestra y siniestra, mete hombres. ¿Cristiana? Pero la iglesia, la careta y la mascarilla de santidad. A muchos lo único que les falta es caminar con la aureola, ¿cierto? ¿Y qué se dice de muchos líderes y pastores? Que los altares se muestran santos, puros. Conocí hace unos años a una mujer aquí en Colombia que me dijo, yo fui la amante del pastor fulano de tal y ahora está en el Perú predicando. Tengo un hijo de ese hombre. Y cuando viene a Colombia, me busca, se queda conmigo y luego vuelve al Perú. Muchos todavía poseen el viejo hombre. Muchas hermanas poseen el viejo hombre, llenas de lascivia y lujuria, porque su mente no ha sido renovada, porque no escudriñan la palabra de Dios. Yo les aseguro que a muchos de ustedes, mis hermanos, me están escuchando y ni siquiera están conmigo siguiendo la palabra de Dios, porque no la tienen ni siquiera ahí. Muchos de ustedes saben que tienen Biblia, pero en este momento no saben ni siquiera dónde está. No conocen a Dios. No conocen la verdad de Cristo. No conocen el verdadero evangelio. Por eso resultan siguiendo hombres y no siguiendo a Cristo, no siguiendo el camino, la verdad y la vida. Verso 25 de Efesios 4 dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Usted todavía dice mentiras? Algunos dicen que hay mentiras piadosas y mentiras santas pequeñitas, pero la mentira es mentira, chica o grande, pero es mentira. Y si en usted todavía están esos hábitos de mentir, mi amado hermano, usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene el viejo hombre todavía consigo, porque su mente no ha sido renovada por la palabra de Dios. ¿Cómo son sus negocios? ¿Son fraudulentos o negocios de verdad? Donde usted ve la mano de Dios, o ve la prosperidad porque usted hace trampa. El viejo hombre. Dice el verso 25, el apóstol Pablo dice, porque somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos todos. Nadie puede andar solo por ahí. Por eso no podemos ir destruyendo a la gente, destruyendo a la familia. Por eso es que muchos no entran al evangelio en las casas y en las familias. Porque una cosa es lo que tú hablas y otra cosa es lo que ven en ti realmente. Tu familia dirá, ¿vale la pena servir a ese Cristo que mi hermano, que mi esposo está siguiendo? Porque han visto el cambio en ti o no lo ven. O ven a una hipócrita, una mentirosa, una
falsa, una mentirosa, una deshonesta en ti? ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿La esencia de Cristo o a un teólogo? ¿Hablas palabras de vida eterna o utilizas el evangelio para maltratar, para destruir? ¿Eres discípulo o eres emisario? Porque los discípulos hablan palabras de vida eterna y los emisarios vienen a robar, a matar y a destruir usando la bendita palabra de Dios como escudo. Dice el apóstol Pablo, dice, airaos, pero no pequéis. Podemos ponernos de mal genio, sí, pero no demos el paso al pecado como muchos lo hacen, que se airan y empiezan después de la ira que no se controla, las vulgaridades, las maldiciones, las palabras deshonestas, las ofensas a su prójimo, a su esposa, a sus mismos hijos, a sus propios esposos. Muchas los maldicen en lo secreto. Y hay muchos hombres de Dios que salen a predicar con el corazón herido y lastimado. Hay muchas mujeres que están predicando la palabra de Dios, pero su corazón está dolido, está lastimado por las ofensas de palabras deshonestas. Hay ovejas en las iglesias que están lastimadas y heridas por palabras deshonrosas de hombres de altar, cuando no están en el altar. Es increíble la cantidad de mensajes que me llegan a diario de hombres y mujeres del mundo entero con situaciones así, donde no quieren ni volver a las iglesias, porque han sido lastimados desde el altar, sobre todo por las pastoras o las mujeres que tienen el título de pastora, porque es la esposa del pastor. Dice el apóstol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es necesario que si tú estás de mal genio te controles y te calmes. Si algo te sacó de casillas, yo te aconsejo que te vayas y te des una vuelta y cuando te descargues vuelvas al lugar y vas a pensar distinto. Y quizás te vas a dar cuenta que el del error y la falla eres tú. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si usted se aira y no se controla, vendrá la amargura, vendrá odio y vendrá destrucción hacia tu prójimo. Verso 27 de Efesios 4 dice el apóstol Pablo, ni le deis lugar al diablo. Si usted le da lugar al diablo, mi amado hermano, usted perdió. Usted perdió y de nada le va a servir nombrar la sangre de Cristo o reprender o echar fuera demonios. Usted perdió si le da lugar al diablo. ¿Y sabe por qué se le da lugar al diablo? Porque la palabra de Dios no está aquí. El sistema de pensamiento no está aquí en su mente porque usted no lee las Sagradas Escrituras. Entonces usted se basa simplemente en predicaciones. Y usted está vacío, usted está hueco. Por eso cuando usted está en la congregación se emociona, wow, y usted felicita al pastor. Usted va y le da un abrazo, le da la mano y le dice, uy, qué predicación, me llegó esta palabra a mí. Pero cuando usted sale de la congregación, cuando usted sale de la iglesia, se encuentra en su verdad, en su realidad de su vida, que es un caos completo, que su hogar se está destruyendo, que sus finanzas están mal, que sus hijos lo deshonran, que sus enemigos lo persiguen. Pero en la iglesia estuvo lleno de emoción. ¿Cómo cambiaría su vida, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted decide volver a desempolvar su Biblia y comenzar a leerla? Cuando usted le permita a Jesucristo entrar, dice allá en el libro del Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero muchos escuchan que la puerta está sonando de su corazón, de su mente. Muchos han escuchado en su conciencia al Espíritu Santo que les dice, búscame, buscadme y viviréis, dijo el Señor. Pero les da pereza ir a buscar la palabra de Dios. Y entonces abren el Facebook, abren el Google,
Abren el canal de televisión para escuchar una prédica y creen que eso es suficiente. Mentiroso del diablo. Están vacíos, están como sepulcros blanqueados, por dentro llenos de pudrición, por dentro llenos de problemas en situaciones complicadas y difíciles. Y Cristo está a la puerta, está golpeando y lo están escuchando, pero nadie se está atreviendo a abrirle la puerta al Hijo de Dios para que entre en su vida, y le permiten es abrir la puerta a teologías humanas emocionalistas. Por eso llegan a sus casas a llorar y a sufrir. Por eso se la pasan clamando al cielo diciendo: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Y Él sí te responde, pero tú no entiendes el lenguaje celestial porque no estás conectado con el lenguaje del cielo. Dice el verso 28, un gran consejo tremendo del apóstol Pablo, dice: el que hurtaba no hurte más. Y hurtar no solamente es coger lo ajeno. ¿Cuántos de ustedes le han hurtado los sueños, las ilusiones y los sentimientos buenos a su semejante? Porque no solamente es hurtar lo físico. Algunos se han atrevido a robarle el sueño a alguno y han matado sus ilusiones con palabras deshonrosas y deshonestas. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios mío, tú compartes con el que tiene necesidad. Tú te atreves al menos cada 15 días o al menos una vez al mes compartir un mercadito de amor, así sea chiquito, con alguien que tenga necesidad. ¿Qué haces con esa ropa que ya no te gusta, que ya no quieres usar, porque ya pasó de moda? Muchos saben qué hacen: la botan a la basura. Habiendo en sus ciudades como en la mía gente necesitada que no tiene con qué cubrir su cuerpo, en una pobreza y una miseria absoluta. Muchos ya en el lujo de gastar la comida y comen, comen y comen. Ni siquiera se sacian, no comen lo necesario, sino comen de más. Cuando hay gente aguantando hambre, y hay hermanos de las iglesias cristianas que están aguantando hambre y no hay quien les ayude, no hay quien le tienda la mano, porque ya no hay misericordia en esta iglesia moderna. La iglesia de las teologías perdió la sensibilidad, perdió el amor, perdió la misericordia. Y es igual que la parábola del samaritano: pasan por encima y simplemente le dicen a los hermanos: tranquilo, yo voy a orar por ti, Dios te bendiga, yo te apoyo en oración, Dios te levantará. Pero nadie se atreve a ayudar, a extender la mano. Perdieron la sensibilidad, como dice la palabra ahí en el verso 18. Ya nadie comparte. Y muchos creen que con decirle al hermano: Dios le bendiga, yo voy a orar por usted, ya todo está bien. Y sí, Dios tiene misericordia a esos hermanos y manda a otros, y tú te pierdes la bendición. Lee Isaías 58. Tú mismo te acarreas maldiciones y le das argumentos al mal para que te ataque y te destruya en todas las áreas de tu vida. Porque en ti no hay misericordia, no está la esencia de Jesucristo. Entonces vuelvo y pregunto, como al comienzo: ¿eres tú realmente cristiano de acuerdo a como la palabra de Dios dice que somos o se identifican los cristianos? ¿O eres un cristiano de palabras y de títulos simplemente? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo eres cuando te enojas? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu vocabulario cuando pasas de la ira al enojo? Palabras deshonrosas, palabras deshonestas, vulgaridades, atropellas a la gente. Si eso está pasando en ti, amigo, es porque todavía está el hombre viejo en ti. Es increíble. Y a estas alturas del partido, si vuelvo a preguntar: ¿realmente eres cristiano?, sé que muchos de ustedes ya no estarán diciendo amén. Porque la misma palabra de Dios nos delata a nosotros. Este es el mejor espejo en el cual yo me puedo ver.
Este espejo no me miente. Este espejo me describe tal como yo soy. Este espejo me exhorta, me redarguye y me levanta. Pero este espejo es el que me transforma cuando entra en mi mente. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el conocimiento de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tú edificas, mi amado hermano, y si eres líder o pastor o profeta o como te quieras llamar, tus palabras edifican y forman y fortalecen o solamente emocionan, porque la palabra de Dios es para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, hay un verso que muchos se lo saben, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No contristéis al Espíritu Santo. Y sí, mi amado hermano, usted cuando es deshonesto, cuando tiene sus palabras de lascivia, cuando es vergonzoso lo que usted habla, y cuando hay abominación en su boca, y cuando usted hace lo malo, y cuando usted es deshonesto, y cuando usted es maltratador, cuando usted es abusador y aún se atreve a predicar, mi amado hermano, usted contrista al Espíritu Santo. Y es cierto, el Espíritu Santo se retira y se aparta de ti, porque en ti no encuentra ese templo donde Él puede depositarse. Porque no es verdad que el Espíritu Santo viene y toca. No, Señor. San Juan capítulo 1 dice muy claro que Él desciende, se posa y permanece. Él no viene y da toques. Por eso los hermanitos que dicen, uy, el Espíritu Santo me tocó en este culto, qué hermoso en el culto sentí el toque del Espíritu Santo. Los ve uno después, peleando, discutiendo, destruyendo, aún a sus propias familias, porque no lo tienen, ni siquiera lo conocen. Cuando el Espíritu Santo se aparta es cuando tú quedas vulnerable y Satanás te da duro. Te atacan las finanzas, te atacan la salud, te ataca en lo sentimental, te ataca con los hijos, en lo familiar, te ataca duro. Y tú empiezas a buscar soluciones por aquí y por allá en vez de acudir al reino de Dios y su justicia. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Entonces viene la pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿hay amargura en su vida? Usted es una persona amargada, no tiene el gozo del Espíritu en usted. Todo le molesta. Nadie puede hablar, nadie puede decir nada, nadie puede opinar, nadie puede echar siquiera un chiste gracioso para que se rían porque le molesta y le incomoda, porque usted en vez de sonreír vive en una completa amargura y esa amargura se refleja en el rostro iracundo, donde ni siquiera el perro de tu casa quiere estar contigo, ni siquiera la mascota se acerca. ¿Eres tú de esos que cuando llegas a tu casa y apenas vas a abrir la puerta todo el mundo se esconde? ¿O eres de aquellos que tienen el gozo del Señor y el Espíritu Santo en ti y tu familia se agrada de que tú llegues al hogar? Tus compañeros, tus amigos se agradan de que tú llegaste. ¿O eres de aquellos que nadie quiere compartir contigo? ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre está en ti y no has permitido que el Espíritu Santo se pose en ti. Por eso no hay gozo en tu vida. Dice, quítese todo enojo. Mire que no dice ira. Dice el enojo. Porque el enojo lleva a otra consecuencia. Primero la ira, luego llega el enojo, luego llegan las palabras deshonestas, luego los malos pensamientos y luego llegan las agresiones físicas. Por eso Pablo dice, quítese enojo, quítese la ira, que se quite la gritería de estar gritando por todo, que en tu casa no te pueden decir nada porque ya levantas todo el mundo a gritos. ¿Cómo crees que es la vida de tu esposa si tú la vives gritando? ¿Cómo crees que es la vida de tus hijos si tú los vives gritando todo el tiempo y eres un amargado, una amargada?
que todo lo prohíbes, que todo es pecado. Por eso es que muchos de los hijos se van y se escudan con amigos en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, en la delincuencia. Porque lo único que encuentran en su casa es desastre, es un caos. Un hombre, una mujer llena de amargura, de palabras deshonestas. No encuentran amor, no encuentran apoyo, no encuentran lucha, no encuentran a Cristo en su hogar. Por eso buscan salirse y escaparse de su mundo haciendo todas estas cosas malas y deshonestas. Y la culpa no es de los amigos. La culpa es tuya porque no estás dando el ejemplo que Jesucristo daría en un hogar. Maledicencia, malos pensamientos. Y los malos pensamientos se van cuando la bendita palabra de Dios entra aquí. Y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelvo y repito, aquí terminamos la enseñanza, pero el verso 21 dice una gran verdad del apóstol Pablo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído. Entonces analícese en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted ha escuchado la voz de Dios, está aquí. Si usted verdaderamente ha sido enseñada por Él o enseñado por Él, o son teologías lo que usted repite, conforme a la verdad que está en Cristo. Padre Santo que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres santo, tú eres misericordioso, tú eres majestuoso, tú eres el Elohim. Gracias por tu misericordia para con nosotros que no nos la merecemos, Señor. Permítenos, Dios mío, entrar en tu palabra y entrar en tu verdad, transitar por el camino, el único camino que lleva al Padre Celestial, que se llama Jesucristo. Permítenos, Dios mío, poder cambiar los malos hábitos, Padre, y ese viejo hombre que hay en nosotros todavía, Padre. Sabemos que es a través de tu palabra, pero Satanás se ha aprovechado de la iglesia con teologías humanas, con estudios y pensamientos humanos que han alejado a la gente de la palabra de Dios. Muchos corren tras emociones, muchos corren con palabras que son simplemente metafísica y pensamientos de positivismo humano, Señor. Olvidando la fe y la misericordia, olvidando que simplemente es buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Padre, permite que tu iglesia vuelva al camino angosto, al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino de la salvación, que es a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, que nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Padre, te doy gracias por este momento, por este lugar, por este canal de televisión con que podemos transmitir, Padre, tu verdad. Esa verdad que está escrita y plasmada aquí, Señor. Esa verdad que la iglesia no quiere oír, Señor. Pero es necesario que se levanten voces para transmitir tu palabra, no los pensamientos humanos. Señor, redargúñenos, enséñanos y guíanos a través de ella. Gracias te doy, Papá hermoso, por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, en esta noche quiero poner en tu presencia al hermano Alberto Hernández, Señor, allí donde se encuentra, Señor. Concede la petición de su corazón, Señor. Concédele, Padre bendito, a este varón, Dios mío, su clamor y su ruego, Señor. Bendícelo, bendice su entrada, bendice su salida. Te doy gracias, Señor, por la hermana Victoria Corrales, Dios mío, esta preciosa mexicana, Dios mío, bendícela, guárdala, Dios mío. Llénala de paz, de amor y misericordia y concédele, Padre bendito, que ella encuentre esa persona que va a compartir su vida y en armonía contigo, Dios mío. Bendice a sus hijas, Señor. Padre, mira a esta sierva, Wanda Berrío, Dios mío. Mira a su hija también, que enseña la palabra y la transmite de una manera hermosa y preciosa, Dios. Enséñale más de ti. Enséñale la verdad, el camino, Padre. Y permite que ella no hable más, sino que ella le preste sus labios y su ser al Espíritu Santo para que transmita la palabra.
Mira, Padre bendito, a la hermana Judy Colón Rosario, bendícela grandemente, Dios mío, guárdala, protégela, Dios santo, y llénala de amor, porque también, Dios mío, ya necesita, Padre bendito, sentir el amor y el abrazo del cielo. Bendice su entrada y su salida, poderoso gigante. Bendice a la hermana Oneida Cavazos, Padre bendito, allí donde se encuentra, Dios mío. Guárdala, Dios mío. Llena también su corazón de amor y que ella pueda ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a la pastora Yoli Aguilera, Dios mío. Guárdala, Dios mío, y permite que sus labios solamente se abran para que ella pueda expresar la verdad de Dios, Señor. Que ella pueda hablar del amor de Cristo y nada más, Señor. Bendice a la hermana Elena Valderas, Dios mío. Bendícela grandemente, a su familia, papá hermoso. Bendícela, Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de su vida. Padre, bendice a la hermana Nancy González Palma, Dios mío, donde quiera que se encuentre, Dios. Guárdala, guarda su entrada y guarda su salida, Señor. Guarda, Dios mío, su familia, sus hijos, Padre. Levanta su finanza, Dios mío, y bendícela cada día más. Bendice a la hermana Janet Agudelo, Padre. Oh, Santo. Te alabo, te bendigo por ella, Dios. Tú has sido propicio en su vida, Dios mío. Tú la has guardado aún en situaciones complicadas y difíciles, Señor. Y tú aún la sostienes de tu mano, Padre. El enemigo le ha dado duro también, Señor. Yo te pido, Padre, que la abraces. Que sientan, no solamente ella, sino todos, Padre, ese susurro al oído del Espíritu Santo diciéndole que les ama, que está ahí, que no teman, que no desmayen, porque Él está ahí acompañándola, Dios. Guárdala, guarda a sus hijas, Padre bendito también. Dios, gracias por Victoria, por Oneida, Padre. Padre, bendice a Ricardo Arias, Padre, al pastor Ricardo Arias, Dios mío. Oh, Santo, Santo, te alabo, te bendigo por él, Dios. Bendice, Padre, sus programas, bendice su actitud, bendice su entrada, su salida, bendice ese tiempo que Él dedica para enseñar tu verdad, Padre amado. Es un varón de Dios, Dios santo. Yo te pido que lo fortalezcas y que cada día le enseñes más y más de ti, Dios santo. Guárdalo, Padre, aún de los ataques del enemigo. Y que Él le preste su boca al Espíritu Santo. Que Él preste su ser al Espíritu Santo para seguir predicando la verdad. Oh, te alabo, Señor, te bendigo. Oh, Santo, te alabo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Permítenos, Dios mío, ser cristianos de verdad. Ser hombres y mujeres de valor, Dios mío. Y no andar con caretas, ni imponiendo títulos, Padre bendito, sino que nuestra vida pueda transmitir la esencia de Jesucristo, la esencia del Espíritu Santo de Dios. Padre, hoy te entrego esta familia, que es la familia de Dios, que está conectada a través de la red, para que tú los bendigas, los guardes, Señor. Y que a partir de este momento podamos corregir en nuestra vida, Señor, lo que no es correcto, lo que no es tuyo, para que nuestros labios no sigan profesando que somos cristianos, que somos hijos de Dios, sino nuestros actos, nuestra vida lo reflejen, como lo hizo el buen samaritano, Señor. Permite que el amor, la misericordia, la verdad, la restauración llegue sobre nosotros para ser de buen ejemplo a nuestra familia. Yo los bendigo, mis amados hermanos allá en sus países, en sus naciones, en la ciudad donde estén, en sus casas, en sus hogares. Todos recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la bendita palabra de Dios. Mis amados, a comer palabra, mas no a seguir comiendo cuento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló el pastor Bolívar desde Colombia. Un fuerte abrazo. Buenas noches.